¿Ya tienen los resultados del simulacro? No, entonces eso ya lo pasa con todos. Es que igual que como ahí que no la presentaba todavía. Y esta cosa de votación, También introducir otra cosa. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo les acabo de ir en esas vacaciones? La idea es que, pues que comencemos de nuevo otra materia, ¿sí? Ya sigue lectura crítica. O sea, el orden es así. Primero vimos física, ¿sí? Entonces vamos a ir cambiando de una de ciencias con una de letras, ¿sí? Por ejemplo, ahí está así. Tercero vamos a ver química. ¿Cuántos sábados se demoraba la lectura crítica? Por ahí 3 o 4, ¿sí? Química, después sigue sociales, después sigue biología, inglés y finalmente vamos a ver matemáticas, ¿sí? O sea, vamos a ir como cambiando como ciencia con letras, pues como para que tampoco se vuelva como tampoco muy pesado, ¿sí? Cuando es mucha ciencia, como la gente de pronto se cansa, ¿sí? Y de último vamos a dejar matemáticas para que lo recuerden y esté fresquito en el examen, ¿sí? Esta parte de matemáticas, la idea es que no se olvide, porque gran parte del examen es matemática, ¿sí? Entonces ese es como el orden que vamos a hacer, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. La parte, o sea, vamos a ver todas las materias y vamos a ver, digamos, lo esencial pues, que se necesita en cada una de ellas para el examen, ¿sí? Las tareas que ustedes están haciendo, por ejemplo, de biología y de sociales, que ya siguen después videos de sociales, esos videos son más amplios, pues abarcan más temas y es bueno que se hagan, ¿sí? Pero digamos aquí vamos a ir como puntualmente a lo que se evalúa en el examen, ¿sí? Esa es como la idea, para que lo tengan en cuenta. Ok, ese es el orden. Llegan responderlo por aquí. Bueno, entonces vamos a ver lectura crítica. Vamos a ver hoy las estrategias para esto. Lectura crítica. ¿Sí? Es el cuestionario 7. Cuestionario 7. Cuestionario número 7, que es lectura crítica.
Ok, entonces, vean, la gran mayoría, en el examen de ICFES hay demasiada comprensión de lectura, demasiada, ¿sí? Y la comprensión de lectura no solamente se aplica en lectura crítica, uno aplica lectura crítica o comprensión de lectura en todo el examen. Son matemáticas. Hasta, sí, en todo. Porque si uno no entiende lo que le están preguntando, entonces pues no lo va a saber hacer, no lo va a saber hacer sin importar si es ciencias, matemáticas, ¿sí? Entonces esta parte la tenemos que trabajar bastante, porque normalmente la gente sale de los colegios y no tiene esto, o sea, no tiene lectura crítica, no sabe leer, no tiene comprensión de lectura. Entonces tenemos que abordarlo con una serie de estrategias, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo es la estrategia que se trabaja aquí, ¿sí? Que esta estrategia pues ya la he trabajado, la he madurado. Esta estrategia yo la apliqué en el ICFES cuando lo presenté en marzo, ¿sí? Y es muy buena, o sea, a uno le da mucha seguridad y como que uno siente que está dominando el examen. No siente que el examen lo domina uno, sino que uno está dominando el examen, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes lo apliquen también, ¿sí? Como yo les dije la otra vez, la idea es que ustedes saquen todos más de 400, pues esa es la proyección. 400 ya es un puntaje excelente, de 400 hacia arriba ya es un puntaje bueno, digamos, pues digamos 350 hacia arriba, 340, un puntaje bueno, pues que te puede servir para pasar a carreras, pero la idea es como que ustedes se proyecten a eso, de los 400 hacia arriba, que muy poca gente saca eso, o sea, muy pocos sacan eso, ¿sí? Entonces, ustedes sabían que el ICFES tiene puestos desde el 1 hasta 1000. Cuando usted presenta el examen, le ponen un puesto que lo clasifica desde el 1 hasta el 1000, ¿sí? Pues la idea siempre es quedar en la medida de lo posible en los primeros 100 o en los primeros 50, ¿sí? De 1000 personas. El ICFES siempre los clasifica así. Cuando yo me presenté en marzo, pues yo saqué 444, aunque yo no iba como tal a sacar un puntaje, sino que iba a mirar las preguntas, a aprenderme preguntas, y quedé puesto 5, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes le apunten también a sacar más de 400. Ustedes tienen que, como yo les dije la otra vez, si pueden sacar más de 444, sáquenlo. Entonces tenemos que apuntarle a eso. Y esto es una parte fundamental. Vean, yo cuando entregué ese folleto, yo lo entregué súper rayado. Y no me dijeron nada, pues, o sea, a uno le dicen, bueno, muchas veces que no se puede rayar, pero pues igual eso lo van a quemar, o eso lo van a botar, esos cuestionarios. Entonces, la idea es que ustedes en el examen del ICFES, apliquen esas estrategias que vamos a ver acá, ¿sí? Si ustedes lo hacen, van a tener como más seguridad en el examen, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el tipo de texto, identificar el tipo de texto. Entonces, ¿cómo así que identificar el tipo de texto? Es que hay 3 tipos de textos que les puede salir. 3. Les puede salir texto descriptivo, o les puede salir texto argumentativo, o les puede salir texto literario. Les puede salir esos 3. O descriptivo, argumentativo o literario. Entonces, ¿cuáles son los descriptivos? Como su nombre lo dice, son los que describen algo. Por ejemplo, una noticia. Cuando sale una noticia, uno lo que le comienzan es a contar algo que pasó o algo que sucedió. O sea, están describiendo algo. Por ejemplo, un artículo científico. Hay veces que el ICFES saca, por ejemplo, partes de un libro, por ejemplo, de biología, y lo pone como comprensión de lectura.
¿sí? Entonces, eso también es descriptivo. Los argumentativos, como su nombre lo indica, es cuando alguien trata de argumentar algo o de defender como una idea, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ponerle aquí entre paréntesis, bueno, aquí vamos a poner opinión. O sea, cuando una persona comienza a decir su opinión o su punto de vista sobre algo, como los filósofos, en el libro salen bastantes textos así, como de que tal persona piensa tal cosa, tal filósofo. Entonces, ese es un argumentativo, porque expresa el punto de vista de alguien, ¿sí? En cambio, cuando usted ve una noticia o ve un artículo científico, ahí no hay expresión, ahí no hay, nadie está diciendo su punto de vista, simplemente están diciendo lo que pasó. Y algo científico, pues ahí no tampoco hay puntos de vista. En cambio, aquí en el argumentativo sí hay puntos de vista. Otro ejemplo de algo argumentativo, ¿cuál sería? Por ejemplo, un ensayo. En un ensayo uno tiene que poner el punto de vista, ¿sí? O, por ejemplo, algo de filosofía, también es argumentativo, ¿sí? Expresa el punto de vista de alguien. Y por último, los que les pueden salir son aquellos literarios. Los literarios son los como más artísticos desde el punto de vista del español. Por ejemplo, un cuento, una novela, una parte de una novela, por ejemplo, un poema, una canción, ¿sí? Y también les puede salir, bueno, hay uno, pero que casi no sale, o sea, si le sale uno, que es caricatura, ¿sí? Si no han visto, que de pronto, caricatura. Caricatura, ¿sí? Es como con dibujitos, ¿sí? También les puede salir así. Esos son los tres tipos de textos que le puede salir. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el que me salga, ¿cuál de esos es? ¿Cuál de esos tres? ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a ver, o lo segundo que vamos a hacer después de identificarlo, es ya si es descriptivo, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer la siguiente estrategia, ¿sí? Porque uno no va a aplicar la misma estrategia para todos, ¿sí? Vamos a hacer, si es descriptivo, vamos a aplicar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si es descriptivo, lo primero que vamos a hacer es encerrar en óvalo las palabras desconocidas. Las palabras desconocidas o clave. Las palabras desconocidas o clave. O sea, palabras, ¿uno cómo hace para saber? Pues las palabras desconocidas, pues obvio, las que uno no sabe significar. Y las clave son aquellas que se repiten varias veces en el texto, ¿sí? Las que se repiten. Una palabra clave es aquella que se repite y se repite y se repite Eso es una palabra clave, ¿sí? La que se repite en el texto. Entonces, ¿cuáles son este tipo de palabras? ¿Uno cómo hace para identificar esas palabras clave? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner los nombres. Cuando aparezca un nombre lo vamos a encerrar en óvalo. Un nombre de una persona, de una ciudad, ¿sí? Lugar, o nombres, lugares, fechas, cifras, porcentajes. Ustedes llegan a hablar también de porcentajes, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer ahí, encerrar las palabras, ¿sí? Y lo segundo que vamos a hacer es subrayar
las explicaciones. Subrayar las explicaciones. Les vamos a subrayar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago yo para saber cuándo es una explicación o no? Entonces la clave para uno saber cuándo es una explicación o no es lo siguiente, es lo que siga, por ejemplo, después de esto. Es decir, si usted encuentra esto en el texto, es decir, entonces va a subrayar todo lo que siga después de eso, porque eso es una explicación. O por ejemplo, cuando le dicen esto, sin embargo, también subraya todo lo que siga después de sin embargo. O por ejemplo, se cree que, también subraya todo lo que siga después de eso. O si aparecen dos puntos. Si le aparecen dos puntos, subraya todo lo que sea después de dos puntos. ¿Será que pueden apagar? ¿Le dio frío o qué? Nos da bien. Bueno, entonces es decir, sin embargo, se cree que dos puntos, todo lo que siga después de esto lo vamos a subrayar. Son explicaciones, ¿sí? Vamos entonces a aplicar la estrategia de una vez, ¿sí? Vamos entonces a aplicar la estrategia, ¿sí? De una vez para que ustedes vean cómo es que se trabaja. Esto es lo que hay que hacer simplemente. Yo también antes les decía también que le hicieran dos lecturas. Como una lectura rápida y una lectura profunda, y en la lectura profunda hacer esto, ¿sí? Pero realmente yo en el IFES de marzo lo hice solamente una vez, o sea, solamente hacía una sola lectura y una vez comenzaba a hacer esto. Entonces no es como tan necesario hacer la primera lectura así rápida. Si ustedes quieren la pueden hacer, pero no lo veo que sea como tan necesario, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a mirar. Entonces aquí en el cuestionario que vamos a ver, hay varios textos. Vamos a leer ese primer texto, ¿sí? Y a medida que yo voy leyendo, ustedes me dirán dónde pongo el óvalo o dónde subrayo, para que ustedes mismos comiencen a subrayar ahí con el lápiz, ¿sí? Entonces dice, deseo, atracción y vínculo. Vamos a comenzar con textos descriptivos, ¿sí? Deseo, atracción y vínculo. Científicos analizan componentes del amor. Seattle, agencia AP. Deseo, atracción y vínculo. Son las tres emociones del amor romántico. Están siendo diseccionadas por psicólogos, neurólogos y antropólogos. Por ejemplo, yo pondría en no valor eso de psicólogos, neurólogos y antropólogos. ¿Saben por qué? Porque es para saber quiénes son los que están estudiando eso. Entonces pongamos en no valor psicólogos, neurólogos y antropólogos, ¿sí? Ok. ¿Qué creen que es posible estudiar científicamente en humanos este fenómeno? Vean, aquí dice, se cree que, o creen que. Entonces vamos a subrayar todo eso. Subrayemos donde dice que creen que es posible estudiar científicamente en humanos este fenómeno. Subrayamos, ¿sí? Bien. Que lleva a la reproducción, algo crucial en cualquier especie. Bueno, lo que han encontrado muestra cómo la evolución dio lugar a unos comportamientos ahora universales que juegan a favor de, aunque no determinan, la existencia de uniones monógamas sucesivas, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es monógama? O monógamo. Pues póngalo en óvalo ahí, esa pasa palabra, monógamo. ¿Mono qué es? Mono. Uno. Entonces monógamo es una sola pareja, una sola, ¿sí? Polígamo o poligamia es
varias parejas, ¿sí? Como se veía en el pasado que por ejemplo algunos reyes tenían muchas mujeres, eso es poligamia, ¿sí? Bueno, dice: el amor y el futuro del matrimonio del siglo XXI. Bueno, ahí hay una fecha o un dato, vamos a poner el óvalo de ese siglo XXI, ¿sí? Un óvalo. Fueron analizados en la reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. ¿Eso qué será? Eso es un nombre, porque esa asociación, les vamos a poner en óvalo esas palabritas ahí: Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, ¿sí? En óvalo. Si uno quiere hacer un óvalo grandotote, o si no hace varios pequeñitos, ¿sí? Si no es... Listo. Que se ha celebrado en Seattle. ¿Eso es qué? Un lugar. Un lugar. Esa Vamos a... también es una palabra, pues una palabra clave porque al Exacto. principio también la repitieron. Exacto, también es una palabra. Muy bien, ¿eso es? Seattle. Listo. Entonces en óvalo, Seattle. Los seres humanos, como los demás mamíferos, exhiben 3 emociones primarias. 2 puntos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vean 2 puntos. Es una explicación, ¿sí? Entonces vamos a subrayar todo lo que aparezca después de 2 puntos. Vamos a subrayar esto, vean. El deseo sexual, coma, la atracción preferente por una determinada pareja sexual. Vamos a subrayar todo eso, ¿sí? Todo. Y la relación afectiva o vínculo. Sí, y termina ahí. Noten algo, antes de seguir, notemos algo. Están hablando de 3 emociones. Y en el primer párrafo, ¿con qué empezaron en el primer párrafo? Amor, Deseo. Con deseo. atracción y... O sea, las 3 emociones, ¿sí se dan cuenta? Y se dan cuenta que en este párrafo me están volviendo a hablar 3 emociones. O sea que la idea clave, o las palabras clave de esta lectura son esas. Cuando ustedes vean que se repite como algo varias veces en el texto, es porque esa es la idea clave, la idea central, ¿sí? Vamos a poner acá: idea central, idea central, idea central. La idea central es aquella que se repite en la mayoría, o bueno, vamos a poner aquí, se repite más bien varias veces, se repite en la mayoría de párrafos, La que se repita, esa es la idea central, ¿sí? O sea que la idea central son las 3 emociones. Muy bien, dice. Entonces, el deseo sexual, la atracción preferente por una determinada pareja sexual y la relación afectiva o vínculo. Listo, hasta ahí subrayamos. Señala la antropóloga Helen Fisher. ¿Qué hacemos? Como eso es un nombre, pues ponemos en óvalo Helen Fisher, porque es un nombre. Y la secuencia lógica de estas es el enamoramiento y la formación de una pareja estable. El deseo sexual lleva a buscar pareja, la atracción sexual a elegir una y esforzarse por lograrla, y el vínculo permite permanecer unido a ella durante el tiempo necesario para crear hijos. Mire que me están volviendo a hablar de las 3 emociones. Y bajo todas estas emociones existen unas bases biológicas y biológicas neuronales que se traducen en la producción de determinados compuestos químicos, muchos de ellos desconocidos. Sin embargo, vean, sin embargo, es una explicación, o sea que vamos a subrayar lo que siga después de sin embargo. Sin embargo, en los humanos, las 3 emociones se pueden dar al mismo tiempo, subrayamos ahí. Otra vez me están diciendo que las 3 emociones, ¿sí ven? En cada párrafo me están hablando de eso. Siguiente, pero, yendo un poco más allá, Fisher, ¿qué hacemos ahí? Ponemos en óvalo Fisher, porque Fisher es un nombre. Se está centrando en una de las etapas, la de la atracción. Aunque ya se conocían algunos de los fenómenos típicos, pensamientos constantes sobre la otra persona, sensación de euforia, dependencia emocional poner como que falta un punto, no sé. Ahora va a investigar cómo varían las experiencias de atracción romántica en hombres y mujeres y las posibles explicaciones evolutivas. Mientras tanto, en colaboración con científicos del Albert Einstein College of Medicine, o sea que ahí vamos a poner en óvalo esas palabritas, ¿sí? O ponemos en óvalo todo, ¿sí? Pues como lo quieran hacer.
porque eso es un nombre de una institución, Albert Einstein College, ha empezado a reunir imágenes por resonancia magnética. Entonces esa palabra de resonancia magnética, también pongámosle en óvalo porque es como una palabra extraña o rara, puede ser desconocida, se lo ponemos en óvalo, resonancia magnética, de los cerebros de personas enamoradas para estudiar las áreas que se activan, ¿sí? O sea, están pretendiendo, ¿cuál es como la idea central? ¿Qué es lo que yo deduzco aquí? Que están tratando como de estudiar el amor desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? Bueno. Periódico El Nacional, Caracas, domingo 23 de febrero del 97. Esto es importante también porque esto nos permite ubicar. ¿Esto qué será? Una noticia, porque es un periódico, ¿estamos de acuerdo? Aunque es una noticia científica, ¿sí? Pero es noticia. Ya cuando sea científico es cuando más que todo es como sacado de un texto, que uno nota que está sacado de un texto, ¿sí? Entonces esta es una noticia. Entonces vamos a leer una por una. Comenzamos contigo. Lee por favor la primera. Según el texto se puede pensar que la ciencia podría controlar las emociones del amor, pues ya se identificaron sus causas fisiológicas. Ok, déjalas ahí, muchas gracias. Entonces vamos a ver, subrayan por favor donde dice se puede pensar que. Se puede pensar que. Se puede pensar que. Ojo, algo bien importante. Cuando usted le digan esto de se puede pensar, es que se deduce. Es que se deduce. Sí, que se deduce. O sea que se puede deducir con base en esa lectura. Vamos a ver y ustedes me dirán, vamos a deducir entre todos como cuál es la más lógica, la que más podría ser. Dice, la ciencia podría controlar las emociones del amor, pues ya se identificaron sus causas fisiológicas. Puede ser, ¿sí o no? Puede. Pues no sabemos. B. La ciencia nunca podrá controlar las emociones del amor, pues el amor es un sentimiento muy sublime. Aquí les voy a hacer un paréntesis. Este texto, estas tipos de preguntas muchas veces la gente las ve como muy difíciles. ¿Saben es por qué? Porque combinan lo que piensan con lo que leen. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con lo que leemos, pero usted se tiene que olvidar de lo que... O sea, cuando se esté respondiendo esto, se tiene que olvidar de lo que piensa o de su opinión. ¿Estamos de acuerdo? Puede que alguien diga, no, sí, para mí el amor es algo muy sublime y no se puede controlar, pero no, hombre, no te están preguntando lo que piensas tú, sino que lo que está escrito ahí, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá en este caso, pregunta, en el texto dice que la ciencia nunca podrá controlar las emociones. No, pero antes el texto que me está dando a entender que lo están estudiando, que lo están comenzando a estudiar, ¿sí? Es imposible que la ciencia intervenga en el amor, porque a lo largo de la historia este ha sido tratado más por la literatura que por la ciencia. Tampoco se puede deducir eso del texto. Y D, la ciencia no puede explicar cómo funciona el amor, porque este es de origen psicológico y no fisiológico. Pregunta, la ciencia no puede explicar según lo que dice el texto. Mire que el texto dice que se activan unas partes, o sea, supuestamente el texto dice que como que lo pueden estudiar, ¿cierto? Entonces aquí en este caso la que se acomoda más, diría yo, es la A. Vean lo que dice, la ciencia podría. Mire que no están diciendo que podrá, sino que podría. Podría es que ¿qué? Que puede que sí o puede que no, ¿estamos de acuerdo? Podría, ¿sí? La ciencia podría controlar las emociones del amor, pues ya se identificaron sus causas fisiológicas, ¿sí? Y las causas fisiológicas son las que están bueno, donde dicen que se producen determinados químicos y todo, que están en el tercer párrafo, ¿sí? Entonces esa es como la idea. 2. Podemos catalogar el escrito anterior como A. Informativo. ¿Informativo qué es? Como una noticia. Sí, en este caso sí, esa sería la respuesta. Verifiquemos que las otras no son. B. Explicativo. Explicativo es cuando explica un proceso, como paso por paso. No, más que todo es una ¿qué? Noticia. Algo explicativo sería cuando uno le comienzan a explicar como algo científico ahí, pero paso por paso, ¿sí? Muy profundo. C. Argumentativo. Es argumentativo. O sea, están hablando de una opinión de alguien. Y de narrativo. Narrativo
es también lo mismo que el literario, es como un cuento, una novela. Estos dos son narrativo. Narrativo. ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? El cuento es corto. Exacto, un cuento es corto. La única diferencia entre cuento y novela es que la novela es mucho más larga que un cuento. Esa es la única diferencia. ¿Y uno cómo hace para identificar efectivamente que algo es un cuento o una novela? Porque ambos tienen que tener algo de ficción. O sea, un cuento tiene que ser por lo menos una parte ficticia. Así sea una parte ficticia, una parte de realidad, y lo mismo la novela. Es diferente a que ya narren algo que pasó. Si narran algo que sucedió, eso ya no es cuento ni novela, sino que sería ¿qué? Como una noticia. No sería un cuento, sino una noticia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la clave para identificar cuándo es un cuento o una novela. Tiene que ser o totalmente o parcialmente ficticio. Sí, tiene que tener algo de ficción, algo. Muy bien. Entonces la respuesta es la ¿qué? La de la 2. Entonces la de la primera era la A. La segunda, la A. Tercera, vamos a mirar. Tercera, sigue leyendo por favor ahí. Una frase que aparece en letras mayúsculas antes del texto de la descripción. Antes del texto anterior, cumple la función de A. Resumir el contenido del texto. B. Explicar en otras palabras lo que el título dice. C. Complementar la información que aparece en el título. D. Presentar la idea central del texto. Muy bien, muchas gracias. Pues a ver, pregunta para todos. ¿Cuáles son esas letras que aparecen en minúsculas antes del título? Deseo, atracción y vínculo. Entonces combinemos a ver. Una, A. Resumir el contenido del texto. Resumir. Hay algo bien importante, vean. El resumen, un resumen, cuando usted le digan resuma algo, un resumen tiene que tener por lo menos varias frases. Un resumen jamás es tan corto. O sea, un resumen nunca va a ser como 3 palabras. Entonces no puede ser la A, porque un resumen no es tan corto. B. Explicar en otras palabras lo que el título dice. En otras palabras, entonces miremos. ¿Qué dice el título? Científicos analizan componentes del amor. Pregunta, ¿me están explicando en otras palabras ahí arriba? Deseo, atracción y vínculo. No, porque no mencionan científicos ni nada. Bueno. C. Completar la información que aparece en el título. Completarla. O sea, están completando la información ahí que aparece en el... Entonces uno podría decir, bueno, puede que sí, puede que no. Porque uno dice, bueno, científicos analizan componentes del amor. Y arriba dice deseo, atracción y vínculo. Entonces uno podría decir, bueno, como que parece que esos fueran los componentes. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser, puede. Dejémosla ahí en remojo. No la eliminemos de uno. D. Presentar la idea central del texto. Entonces la idea central es aquella que se repite varias veces. Y nosotros vimos que a lo largo de todo este texto se está hablando de las 3 emociones. Miren que en el primer texto dice deseo, atracción y vínculo. Empieza así. En el segundo párrafo dice exhiben 3 emociones primarias, ¿sí? 2 puntos, el deseo sexual, la atracción. En el tercer párrafo también dice, sin embargo, en los humanos las 3 emociones se pueden dar al mismo tiempo, ¿sí ven? Esa es la idea central. O sea que la respuesta es la D. La D. 4. Sigue leyendo ahí. En el texto anterior se afirma que la ciencia A. Busca controlar las emociones que constituyen el amor. B. Pretende estudiar las emociones que constituyen el amor. C. No puede explicar las emociones que constituyen el amor. D. Ha logrado controlar las emociones que constituyen el amor. Mucho cuidado, subrayen ahí donde dice se afirma. Subrayen ahí por favor. Donde dice se afirma. Vean, cuando ustedes les pregunten algo que se afirma, quiere decir que así tiene que estar en el texto, tal y como se dice acá. Esto es diferente a se puede pensar que. Se puede pensar es como una conclusión que uno puede sacar, en cambio se afirma es que uno lo busque así, muy parecido. Tiene que estar así muy parecida a esa frase, muy parecida. O sea que usted va y la busca en el texto. Entonces busquemos. A. Busca controlar las emociones que constituye el amor. ¿Dónde dice que busca controlarlas? En alguna parte dice que busca controlarlas. B. Pretende estudiar las emociones que constituyen el amor. Pretende estudiar. Entonces miren lo que subrayamos en el primer párrafo.
Miren el primer párrafo lo que subrayamos. ¿Qué subrayamos en el primer párrafo? Dice que ¿qué? Que creen que es posible que estudiar científicamente en los humanos este fenómeno. Entonces creen que es posible estudiar científicamente. Mire que es lo mismo que me dicen, pretende estudiar las emociones. O sea que en este caso, esa sería, en mi opinión, sería como una muy acertada, una respuesta muy acertada. Vamos a mirar la C. No puede explicar las emociones que constituyen el amor. ¿Se afirma eso, de que no puede? No. Y D, ha logrado controlar las emociones. No, Tampoco. Esa es la B, que pretende estudiar. Entonces la respuesta es la B. 5. Sigamos ahí. ¿Cómo dice? En el segundo párrafo del texto, los dos puntos se utilizan para presentar una aclaración, B, oposición, C, comparación, D, enumeración. Busquen ahí donde están los dos puntos. Dice que es que en el segundo párrafo, los dos puntos. Entonces, el deseo sexual. Donde dice dos puntos, el deseo sexual. Bueno, a ver, los seres humanos, como los demás mamíferos, exhiben tres emociones primarias, dos puntos. El deseo sexual, la atracción preferente por una determinada pareja sexual y la relación afectiva o vínculo. Entonces vamos a mirar. Aclaración. Entonces, uno para saber si es aclaración o no, uno dice, bueno, les hago una pregunta, ¿qué pasaría si no estuviera, si en vez de los dos puntos ahí terminara la frase, si le pusiéramos un punto y se eliminara todo de ahí? Entonces, sería otro idea. quedaría una idea. A ver, los seres humanos, como los demás mamíferos, exhiben tres emociones primarias. Punto. Entonces faltaría como decir cuáles son las tres emociones. Entonces en este caso me dicen dos puntos, el deseo sexual, están aclarando esa primera parte. O sea que puede ser la A, ¿sí? Puede ser la B, oposición. O sea, es para oponerse a lo que ya se dijo. No, No. C, comparación, es para comparar alguna cosa con otra. tampoco. No. Y D, enumeración. Enumeración es cuando ustedes a veces ya viste que hay textos que ponen los dos puntos y ponen 1, 2, 3, o A, B, C. Entonces cuando esté así es porque es enumeración, ¿sí? Cuando esté así es porque es enumeración. Entonces en este caso es la A. O también cuando ustedes no necesariamente tienen que tener números, puede que no tengan números, sino que aparezca como respectivamente. ¿Se han visto que hay textos que dicen así, respectivamente? Primero tal, segundo tal y tercero tal, respectivamente. Cuando ustedes les digan eso de respectivamente, quiere decir que tienen que ir en orden. Como tienen que ir en orden, ahí también sería una enumeración, porque tienen que ir en orden, ¿sí? En este caso no es así. Bueno, entonces vamos a leer la siguiente. Llegó el automóvil. Este es otro párrafo. Vamos a leerlo. Carlos Coroliano Amador. ¿Eso qué es? ¿Un qué? Un nombre. Vamos a poner el óvalo de ese nombre. En 1899, o sea, vamos a poner el óvalo 1899, que es una fecha. El hombre más rico de Antioquia. ¿Qué es Antioquia? ¿Un qué? Un lugar. ¿Sí? Muy bien. Trajo de Francia. Eso también es un lugar. Voy a poner el óvalo Francia. El primer carro que rodó en Colombia. Es Colombia en óvalo también. El carro desembarcó en Puerto Colombia. Es Puerto Colombia. Vamos a poner también en óvalo. Llegó en cajas desde París. También va en óvalo. Y tomó el rumbo del río Magdalena. Entonces río Magdalena también va en óvalo porque eso es un nombre, un lugar, ¿sí? Hasta Puerto Berrío. También es un lugar, Puerto Berrío lo ponen en óvalo. De allí siguió a Medellín. Entonces Medellín también en óvalo. A lomo de mula. Pero en Barbosa, ¿Cómo se llama? lomo de mula quiere decir que las mulas estaban ganando en carros a caballos. Pero en Barbosa, ¿Barbosa qué es? Un lugar. Entonces Barbosa ponemos en óvalo. La recua no pudo seguir y el final del recorrido tuvo que hacerse en andas. Si no saben qué es una recua, entonces ponen el óvalo también porque es una palabra desconocida, ¿sí? Aunque recua es un conjunto de caballos. Entonces en este caso me están diciendo que iban las mulas
Y en Barbosa no pudo seguir la recta. O sea, no sé, de más que la vía estaba mala, bueno, no se sabe. Entonces tuvo que hacerse en andas. El final del recorrido tuvo que hacerse en andas. ¿Qué será en andas? A pie, o sea que las personas les tocó al final que como que empujar el carro, ¿sí? El carro era un Dedion Boughton, eso es un nombre, pongan ahí en óvalo, Dedion Boughton, en óvalo. El pequeño automóvil francés de 2 puestos, de fabricación tan incipiente como lo era la industria automotriz en el momento, ¿sí? Carlos Coroliano, también póngalo en óvalo ahí. Precavido le importó también chofer francés. El estreno fue todo un acontecimiento en la ciudad el 19 de octubre de 1899. Vamos a poner eso en óvalo. 19 de octubre de 1899. ¿Sí? Muy bien. Día en el que también estallaba la guerra de los 1000 días. Cuando Amador salió de su casa de la calle de Palas, pongan ahí en óvalo, Palas, ¿sí? Se conocía como Palacio Amador. Muchos curiosos se apostaron en la calle para ver el extraño artefacto y su elegante chofer, contratado por Amador, o pongan ahí, Amador en óvalo, es el apellido, en Francia, otra vez en óvalo. Años después, cuando el auto no era ninguna rareza, gracias a que varios habían sido importados ya, se inició algo parecido a una fiebre del automovilismo. Las carreras se efectuaban en un descampado llamado el Frontón del High Alay. Pongan ahí en óvalo eso, Frontón de High Alay. Para 1916, ponemos también el óvalo, había unos 13 automóviles. Entonces, como 13 es una cifra, es un número, 13. Pongan ahí en óvalo 13, ¿sí? 13 automóviles registrados en Medellín. Medellín también es una ciudad, es óvalo, frente a 60, entonces 60 también óvalo, coches tirados por caballos. En 1909 también póngalo en óvalo ahí, 13 pudientes ciudadanos, 13, pongan 13 en óvalo, de la naciente villa juntaron $3.000, ¿sí? Usted también puede ponerlo en óvalo, $3.000, para traer de los Estados Unidos también va en óvalo, el primer Pullman. Pullman es un nombre también, ¿cierto? Es Pullman ahí pone, que pisó suelo colombiano. La revista El Espectador, número 53, 22 de julio de 2001. Eso sería como una ¿qué? Noticia, ¿sí? Una noticia. Pero noten algo, noten que esto es del 2001. Pero me están hablando de qué fecha. Por allá arriba, de 1800 ¿qué? O sea que es como una noticia, pero no es exactamente una noticia actual, sino que es como un recuento de una noticia del pasado, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Porque ahí dice 2001. Bueno, 6. Léelo allá, Alejandro. En el texto llegó el automóvil y la expresión desembarcó en Puerto Colombia nos revela que el carro viajó desde París en A tren, de barco, de avión, de camión. Bueno, subrayan ahí desembarcó. Bueno, entonces, ¿cuál será la más lógica? Barco. Barco. 6. Estas son preguntas, así como ustedes las ven, son preguntas que han salido así en el ICFES, ¿sí? Eso es tomado del examen del ICFES, así han salido. Muchas veces la gente cree que... Es la B. Sí, es la B, claro. Ah, sí, la B. Sí, gracias. La B. B. Muchas veces la gente dice, pero es que eso está fácil, por ejemplo esta. Hay preguntas que el ICFES las saca súper fáciles y muchos porque creen que es muy fácil dicen, no, pero es que eso no tiene que ser tan fácil. Les ponen otra. O sea, que no les pase eso a ustedes. Si ustedes ven que es una pregunta que ustedes ven decir fácilmente, pongan esa respuesta. No se pongan a darle vueltas, porque muchos se comienzan a confundir. ¿Sí? 7. Cuando el texto dice, el final del recorrido tuvo que hacerse en andas, evidencia una parábola porque el primer carro que rodó en Colombia.
subrayen donde dice paradoja. Subrayen por favor donde dice paradoja. Paradoja. ¿Quién me dice que es una paradoja? Algo irónico. Algo irónico, exacto. O normalmente, Una contradicción. contradicción o contrario a la lógica. O sea, lo que normalmente uno podría pensar es contrario, como que va contrario a la lógica, ¿sí? Entonces, me están preguntando, miren lo que dice. Cuando el texto dice el final del recorrido tuvo que hacerse en andas, evidencia una paradoja, o sea, algo ilógico. Porque el primer carro que rodó en Colombia, pues vamos a mirar de esas cuatro, ¿cuál es la más ilógica? A. Antes que transportar personas, fue transportado por ellas. Lo lógico es que un carro, ¿qué? Transporte personas. Y aquí las personas les tocó que empujar el carro. O sea que podría ser la A. B. Fue estrenado en Medellín antes que en Puerto Colombia. ¿Eso es algo en contrario a la lógica? No. C. Fue tirada por mulas a causa de la falta de combustible. ¿Dónde dice que le faltó combustible? ¿Cierto que en ninguna parte? Y D. Tuvo por conductor a un francés en lugar de un colombiano. Eso también es contrario a la lógica. Podría ser también, o sea, no podría ser, bueno, lo lógico es que sea un colombiano, pero no es tan... No, porque fue el primer carro que iban a ser manejados los colombianos y no había un carro. Tiene algo de lógica, ¿cierto? Pero entonces, entre la D y la A, uno dice, es más ilógica la que la A, porque la A es la que dice, el final del recorrido tuvo que hacerse en andas, es la que tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces es la A. 8. Sigue Pamela. 8. En el primer párrafo del texto llegó el automóvil paralelamente al relato del itinerario, seguido por el carro, se hace una descripción de la condición de las rutas de la época para... Bueno, subrayen es donde dice primer párrafo, Dice en el primer párrafo, paralelamente al relato del itinerario seguido por el carro, o sea, el itinerario es la ruta seguida por el carro, se hace una descripción de la condición de las rutas de la época para. Entonces miremos a ver que en el párrafo 1, cuando se habla de las rutas, párrafo 1, a ver, el carro desembarcó en Puerto Colombia, primer ruta, llegó en cajas desde París y tomó el rumbo del río Magdalena, o sea, los llevaron por río, hasta Puerto Berrío, de allí siguió a Medellín a lomo de mula, pero en Barbosa la recua no pudo seguir, y el final del recorrido tuvo que hacerse en andas. ¿Uno qué concluye de esas rutas? Que no habían como vías, no habían como rutas, pues que imagínense por río, y después que con caballos. Entonces vamos a subrayar la opción, vamos a escoger la opción que me diga eso. Entonces vamos a mirar. Dice A. Disminuir la importancia del transporte fluvial. Fluvial es ríos, transporte por ríos. Entonces pregunta, ¿es para disminuir la importancia del transporte por ríos? No. B. Comparar a Medellín con la capital francesa. Compararla. ¿Ustedes qué creen? ¿Están comparando ahí con París? No. C. Mostrar los avances de la industria automotriz. Mostrar los avances. No. Y D. Señalar la dificultad de la empresa de Amador. Entonces, la dificultad de la empresa, algo bien importante, es que empresa uno siempre cree que es como un negocio, pero empresa no necesariamente es un negocio, empresa es un emprendimiento o algo nuevo, eso es una empresa. Como este es el primer carro que llegó a Colombia, el primero, que lo hizo Amador, Carlos Coriolan Amador, entonces está diciendo las dificultades, señalar la dificultad que tuvo ese emprendimiento de ese señor, la dificultad, y fue muy difícil porque les tocó que transportarlo por río después. Entonces esa es la respuesta. ¿Sí? La dificultad, porque las vías, ¿por qué fue difícil? Porque no habían vías. ¿Sí? Muy bien. 9. La expresión de fabricación tan incipiente como lo era la industria automotriz en el momento, el término subrayado se refiere a un tipo de industria.
Subrayen por favor ahí donde dice el término subrayado. El término subrayado. O sea, me están preguntando eso que está ahí subrayado, incipiente, ¿qué significa? ¿Qué significa incipiente? A ver. Algo simple. Algo simple, exacto. Incipiente es algo simple, sencillo. Entonces vamos a mirar. A, compleja. No, es lo contrario. B, transnacional. No. C, sofisticada. Es lo contrario. D, rudimentario. Rudimentario es algo como antiguo, básico, rústico. O sea que esa es la respuesta. La D. 10. El propósito del texto llegó al automóvil es... Subrayen por favor donde dice el propósito. Subrayen donde dice el propósito. El propósito. O sea, cuando ustedes le preguntan el propósito, ¿qué es? A ver, ¿ustedes qué creen que cuando uno le dicen propósito? El propósito del texto, ¿qué será eso? Exacto. Es la razón por la cual alguien lo escribió. O sea, ¿por qué lo escribieron? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se quería con ese texto? A. Describir las reacciones por la llegada del carro a Colombia. Querían describir las reacciones de las personas. Se centra en las personas. B. Rescatar la importancia histórica de Carlos Amador. O sea, ¿qué tan importante fue en la historia? Puede, ¿cierto? Pero ¿se centra en la persona de Carlos? ¿O se centra en el carro? Se centra en el carro. C. Referir la llegada del primer carro a Colombia. O sea, contar. Referir es contar. Contar la llegada del primer carro a Colombia. Sí. D. Presentar los inicios de las carreras automovilísticas. ¿Esa es la razón de ser? No. La respuesta es la C. C. 12. Ah, perdón. Esto era la C. Sí, la 11. ¿Cuál es la 11? De la Yo. La expresión fiebre del automovilismo hace referencia a fiebre del automovilismo. Busquemos dónde está eso en el texto. Busquemos dónde está fiebre del automovilismo. Fiebre. ¿Dónde está eso? algo parecido a una fiebre del automovilismo. Exacto, algo parecido a una fiebre del automovilismo. ¿Y qué sigue después de eso? Las carreras se efectuaban. O sea, ¿a qué hace referencia a eso? Que la fiebre son las carreras. Comenzaron a importarse muchos carros, entonces comenzaron a hacer carreras. ¿Sí? Esa fue la fiebre. Entonces, la afición creciente por las carreras de carros. ¿Sí? B, el fastidio que se sintió frente al nuevo invento. No. C, el delirio de la importación de automotores. Y D, la enfermedad provocada por el uso del automóvil. Es las carreras. A. ¿Sí? 12. Siguiente. 12. En el texto llegó el automóvil, la función del título es... Subrayen por favor donde dice la función del título. La función del título, la función del título es A. Evocar la información publicada en un texto anterior. ¿Esa es la función del título? No. ¿Qué es evocar? Evocar, recordar. Recordar la información publicada en un texto anterior al título. Pero es que antes del título, pues un texto largo no va a ser. B. Completar la información que aparece a continuación. Completarla. Pregunta para todos. Si yo quito el título, ¿queda incompleto todo el texto? No. Esa no es la función del título, no es completar. C. Corregir la información equivocada que contenga el texto. Corregirla. D. Indicar el contenido de la información que le sigue. Eso es. Esa es la respuesta. La B. 13. Teniendo en cuenta que la manera como se presenta la información en el texto, podríamos decir que es... A.
Una nota periodística sobre allí. Bueno, esta pregunta, les voy a decir algo. La respuesta de esta pregunta es un poco difícil de buscar, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta porque dice, podríamos decir que es una nota periodística en la cual lo más importante es el carácter gracioso y divertido de lo que se relata. ¿Puede ser o no puede ser? Díganme ustedes. No, porque ahí no está hablando de características graciosas. O sea, lo más importante es el carácter gracioso y divertido. Uno diría, no, ¿cierto? B, un cuento. Es un cuento. No, porque el cuento tiene que tener algo de ficción, recuerden. C, un artículo periodístico trascendental sobre el automóvil y la guerra de los 1000 días. Pues, Si es sobre el automóvil, pero no es como de la guerra, porque cuando se menciona la guerra de los 1000 días es como una coincidencia de fecha, ¿cierto? D, una transcripción exacta de una vieja noticia, tal como fue publicada en esa época, o sea, así como salió, la están volviendo a sacar. Entonces la pregunta es, se está hablando desde, leamos aquí, se está hablando desde el presente o desde el pasado. Si se habla desde el presente, quiere decir que fue como tal y como salió. Pero si se habla desde el pasado, no se transcribe tal y como salió, porque aquí miren lo que está diciendo la D, dice una transcripción exacta. Cuando algo es exacto, quiere decir que no le cambiaron nada, tal como fue publicada en esa época. Entonces miremos, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Está escrita en presente o en pasado? no, presente. No pasado porque Sí. En pasado. Miren lo que dice el párrafo 4. ¿Años qué? Después. O sea, en una noticia nunca va a decir tan años después. O sea, sería algo muy raro, ¿cierto? Años después quiere decir que esto ya fue en el pasado. O sea, que no es una transcripción exacta. Y uno dice, bueno, y entonces hay que hacer uno. Cuando todas son... Entonces la que sea menos falsa. Hay preguntas que a mí te las haces y la que sea menos falsa. Cuando yo presenté en marzo me di cuenta de que había unas que yo decía, no, es que ninguna es. Entonces uno dice, bueno, miremos cuál es la menos falsa. Entonces vean la menos falsa, entonces ¿qué dice? ¿Cuál será? Díganme ustedes. Puede ser la C. Miremos, puede ser la A. Entonces a ver, resulta que, aquí hay algo bien importante, vean, resulta que hay algunos escritores de los periódicos que como son ya tan letrados, o sea, como tienen tanto vocabulario, ellos para tratar de hacer algo cómico o chistoso dentro de los intelectuales, o sea, los intelectuales como que no se divierten de la misma forma que la gente común, entonces ellos redactan algo y le meten palabras como que tienen que ver con la idiosincrasia de la gente para tratar de que sea jocoso. Vamos a leer y verán. Dice: vean, el carro desembarcó en Puerto Colombia, llegó en caja desde París y lo tomó el rumbo del río Magdalena hasta Puerto Berrío. De allí siguió a Medellín a lomo de mula. Pues, por ejemplo, esa expresión lomo de mula es una expresión que utilizan normalmente pues la gente del común, lomo de mula. Pero si la persona ¿por qué puso lomo de mula? O sea, ese escritor, ¿por qué puso lomo de mula? Como para ponerlo en idioma coloquial. Y cuando ellos hacen eso, el propósito de ellos es que los intelectuales como que se diviertan. Pues a nosotros puede que no nos parezca sí. O sea, a nosotros puede que no nos parezca como algo muy gracioso, pero para ellos sí. Por ejemplo, pero en Barbosa la recua no pudo seguir. Por ejemplo, recua es una palabra también que se utiliza también así, recua. O también dicen, al final del recorrido tuvo que hacerse en andas. Por ejemplo, eso de en andas también es como una forma graciosa de decirlo, porque normalmente ¿qué se diría? Al final del recorrido las personas tuvieron que empujar el carro. Entonces esto es un tipo de humor, pero un humor muy raro, que es un humor como ya muy intelectual, de las personas que leen mucho, que son muy letrados, y así son. ¿Sí? Puede que a nosotros no nos parezca, pero ese es como el propósito de ellos. ¿Sí? Entonces la respuesta es la A. Por ejemplo en la B, por ejemplo en el segundo párrafo, miren cómo termina. Le importó también, ¿qué? ¿Cómo termina el último párrafo? El párrafo 2. Le importó también chofer francés, ¿sí? El párrafo 2, ¿cómo termina?
¿Qué significa que le importó también chofer francés? Entonces, ¿qué dice? Como si hubieran importado una persona, así como se importa un producto. Le importó una persona, la importaron del exterior, un chofer para que pudiera conducir el carro. Entonces, por ejemplo, eso también es algo, es muy difícil de encontrar ese carácter gracioso, pero está ahí como implícito. La A. 14. Quien escribe el texto llegó el automóvil, lo hace desde. Muy bien. Subraya ahí donde dice quien escribe el texto, quien lo escribe, quien lo escribe. A. La actualidad. Lo hacen desde la actualidad, efectuando un recuento de las dificultades de tal empresa en el pasado. Entonces, la fecha del periódico, la fecha de la noticia, ¿cuál es? La fecha de esa publicación, 2001. Entonces lo hace desde la actualidad, ¿cierto? Efectuando un recuento de las dificultades de tal empresa en el pasado. Puede ser cierto. B. Lo hace desde el pasado. ¿Lo hace desde el pasado? ¿O lo hace desde la actualidad? Desde la actualidad, o sea, la B no puede ser, no lo hace desde el pasado. C. Lo hace desde el pasado. Tampoco. Y D. Lo hace desde la actualidad, contrastando los automóviles del comienzo del siglo con los más recientes. Ahí están comparando los más recientes. No. O sea que la respuesta es la A. La A. Cuando uno le digan que lo hacen desde la actualidad, ¿qué significa? Pues que lo escribieron recientemente. ¿Sí? Bueno. 15. ¿Otra vez esto? Yo. No, no. Victoria. En el texto, cuando se menciona la naciente villa, se están haciendo referencia A ver, gracias. Naciente villa. Subrayen donde dice la naciente villa. Y busquen en el texto dónde está. ¿Dónde está esa naciente villa? A ver. ¿Dónde está? ¿En qué parte? En el Tercer último. párrafo. ¿En el tercero? Sí, en los últimos renglones. La nación. Sí, dice. Medellín. Ahí dice, para 1916 había unos 3 automóviles registrados en En Medellín. Frente a 60 coches tirados por caballos. ¿Sí? Y sigue hablando de Medellín, solo En que no mil- lo menciona. Exacto, en 1909, 13 pudientes ciudadanos de la naciente villa, o sea, ¿de quién? De Medellín. Fue la última ciudad que se mencionó antes de esa palabra, la última que se haya mencionado antes de esa. ¿Sí? Entonces es Medellín. La respuesta es la 15, ¿es la qué? La D. 15, la respuesta es la D. Muy bien. 16. 16. Al mencionar el estallido de la guerra de los 1000 días en el texto, el autor pretende A. Destacar su influencia en la llegada del automóvil. B. Señalar el contraste con la Europa industrializada. C. Mostrar como hecho curioso la coincidencia de fechas. D. Destacar la importancia del automóvil en las batallas. A ver, cuando uno le dicen, ¿por qué se menciona la guerra de los 1000 días? Veamos. Si es lo que dice, a ver, ¿dónde estás en el texto? ¿Dónde está? Que dice que el estreno fue todo un acontecimiento en la ciudad, ¿el qué? 19 de octubre de 1899, día en el que también estallaba la guerra de los 1000 días. O sea que la mencionaron como ¿por qué? Una coincidencia de fechas. O sea que la respuesta es la C, 16C. Ok. Ahora vamos a ver textos literarios. ¿Sí? Esos dos fueron descriptivos. Ahora vamos a ver literarios. Pero en los literarios ya no va a aparecer, o sea, en los literarios por lo general no aparece pues como tanta cosa, palabras desconocidas. Los literarios lo que podemos hacer es subrayar algunas cosas que se mencionen ahí que nos parezcan que son como primordiales. Y ya. O sea, no vamos a aplicarle todo esto a los literarios. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un poema, uno que pondría ahí, o sea, un poema no hay como cifras, de palabras claves, ¿no? Para estos textos literarios les recomiendo, ¿saben qué? Que traten de captar
la idea central. O sea, para estos literarios lo que importa más es la idea central, más que todo. Entonces vamos a tratar de captar la idea central. ¿Sí? Que vamos a poner la idea, vamos a ver la idea central. La idea central. O sea, esta idea central la vamos a aplicar para los literarios y para los argumentativos. Para los argumentativos también vamos a tratar de coger la idea central de lo que dice la persona. O sea que no se le hace, no se le hace toda esta estrategia, solamente se mira cuál es la idea central y ya. Idea central. Idea central. Vamos a hacer con este argumentativo y con el literario, vamos a tratar de mover solamente la idea central y ya. Pero no nos vamos a poner a subrayar ni a poner esnovas. Bueno, si uno quiere subrayar de pronto cosas que le llamen la atención. Hay una raza de hombres. Hay una raza de hombres inadaptados. Una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos. Escalan las cimas más altas de las montañas. Llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros. Pero siempre se cansan de las cosas que ya están. Quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. ¿Cuál es la idea central? Los hombres que, ¿qué? ¿Cómo son esos hombres? Inadaptados, que no puede detenerse. Entonces vamos a subrayar como esas características. Subrayar ahí, inadaptados. Subraye que no puede detenerse. Por ejemplo, subrayen también donde dice, por ejemplo, hay una parte que dice son fuertes, valientes y sinceros. Subrayen donde dice son fuertes, valientes y sinceros. Y también donde dice quieren lo extraño, lo nuevo. O sea que acá lo que vamos a hacer es como subrayar, tratando de coger la idea central de la persona que habla. La persona que está hablando ahí me está hablando de que son hombres que son inadaptados, que no pueden detenerse, pero también que son muy fuertes, muy valientes y sinceros, y que quieren lo extraño. Esa es la idea central. Listo. 17. Bueno, dice Truman Capote, a sangre fría, Madrid, unidad 1999, página 99. ¿Sí? Muy bien. ¿Esto es como qué? Díganme ustedes. Puede ser una novela. Puede ser como una novela. Pues es la página 99, es más bien larguita. Es más bien larga. Pues, ¿sí? También uno lo podría catalogar como dentro del rasgo de los poemas. ¿Sí? Bueno. Siguiente. Sigue leyendo. Según el texto de Capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es... Subraya donde dice un rasgo característico. Una pregunta para ustedes. ¿Qué es un rasgo característico? Es una cualidad, exacto. Una cualidad. Es A. Su obstinación en permanecer despiertos. Vamos a ver cuál de ellas sería como más indicada. B. Vivir al tanto de las nuevas modas. ¿Puede ser o no puede ser? Sí. Por ejemplo, como dicen, quieren lo extraño, lo nuevo. Puede ser, puede ser. C. Su total incapacidad para detenerse. Miren que lo que subrayamos allá arriba, ¿qué dice? No pueden detenerse. Y la C dice, su total incapacidad para detenerse. Esa es la respuesta, la C. Y D. Tener una elevada conciencia ecológica. No. Entonces la respuesta de la 17 es la C. Muy bien. 18. Usted diría que un ejemplo de hombre inadaptado es alguien que A. Regresa siempre al mismo lugar. B. Toma el camino ansiando lo desconocido. C. Siempre viaja porque el trabajo lo exige. D. Toma los caminos persiguiendo un amor. A ver, entonces tratemos de mirar hombre inadaptado. Sobre ahí donde dice hombre inadaptado. Hombre inadaptado. ¿Cuáles son los hombres inadaptados? Pues de los que me está hablando el texto, ¿cierto? Entonces miremos. Es alguien que A. Regresa siempre al mismo lugar.
No, porque antes al contrario, quieren ir de lugar diferente en lugar diferente. B, toma el camino ansiando lo desconocido. Puede ser, porque al final, ¿cómo termina? Quieren que lo extraño, lo nuevo. C, siempre viaja porque su trabajo se lo exige. No. D, toma caminos persiguiendo un amor. No, la respuesta es la B. B. 19. Una raza de hombres contraria a la que describe el texto de Capote tendría. Subraye por favor donde dice contraria. Contraria. ¿Cómo sería esa raza contraria? Díganme ustedes. ¿Cómo serían ese tipo de hombres contrarios a los que están diciendo el texto? Que no viajan, Tendrían una meta. que tienen una meta, que quieren quedarse en un lugar. Los inadaptados son los que quieren seguir viajando, no pueden detenerse. Alguien contrario sería alguien que quiere detenerse, quiere quedarse en un lugar. O sea que la respuesta, a ver, miremos a ver. A, una raza contraria. A, tiene la ilusión de llegar a alguna parte. Puede ser porque si llega a una parte ya se detiene y no sigue viajando. B, el ansia de conocer nuevas tierras. Esos no son los contrarios. ¿Estamos de acuerdo? Esos serían los mismos. C, la necesidad de constante cambio. Tampoco es lo contrario. Y D, el deseo de viajar frecuentemente. Tampoco es lo contrario. O sea que la respuesta es la A. 20. En el texto hay una raza de hombres, la posición del autor consiste en... Subrayen por favor donde dice la posición del autor. La posición. Posición del autor. Pregunta. Cuando usted le dice la posición de alguien, la posición del autor, ¿qué significa eso? Como opinión. La opinión, exacto, la opinión. La opinión del autor. ¿Cuál es la opinión? Una pregunta para ustedes. ¿La opinión del autor respecto a esos hombres es qué? ¿Es criticarlos o es elogiarlos? ¿Es elogiarlos o criticarlos? Mire que hay una parte que dice son fuertes, valientes y sinceros. Eso es un elogio. O sea que lo que piensa el autor es que esos hombres están bien. Entonces, a ver, miremos lo que dice. A, criticar las actitudes de quienes son crueles con su pareja. No. B, clasificar a los sujetos que persiguen la última novedad. C, exaltar a los hombres que vagan por el mundo a su antojo. Sí. Los está exaltando. Y D, recordar las características de la maldición gitana. No, la respuesta es la C. ¿Sí? Muy bien. 21. ¿Quién sigue? Sí. La tarjeta de presentación de los hombres inadaptados debería decir que no. A ver, la tarjeta de presentación. ¿Qué diría esa tarjeta? ¿Deportistas, banqueros, vendedores o viajeros? Viajeros. El texto de Capote sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. ¿Usted diría que los hombres adaptados a ese sistema son de carácter? Subraya donde dice inadaptados. Vea, el texto de Capote sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. Listo. Usted diría que los hombres adaptados, subraya donde dice adaptados. Adaptados. Entonces pregunta, ¿los hombres adaptados a este sistema son de carácter? Entonces los adaptados es lo contrario de los inadaptados, lo contrario. Entonces aquí sería A, sedentario. ¿Qué es un sedentario? Que se queda en un solo lugar. Es lo contrario al nómada. Nómadas son los que ¿qué? Los que viajan. Entonces aquí la respuesta sería A, sedentario, que es lo contrario a los inadaptados. B, indeciso. C, vagabundo. D, curioso. La respuesta es la A. C. D. 23. La sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las actitudes y los gustos propios de la raza de hombres inadaptados a través de... Subraye por favor donde dice ofrece una alternativa. Ofrece una alternativa a las inquietudes y los gustos propios de la raza de hombres. Entonces,
A ver, ¿cuál es una alternativa que se ofrece? Entonces, vean, la alternativa sería lo siguiente. Los hombres inadaptados, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren mantener qué? Viajando. Entonces, una alternativa, si para los que no puedan viajar porque están trabajando, cosas, ¿cuál sería como la alternativa que se le ofrece para que supla esas necesidades que quiere él satisfacer cuando viaja? O sea, algo que le permita satisfacer esa necesidad de estar viajando. ¿Sí? Entonces, a ver, sería la religión porque les promete llevarlos a un futuro mejor. No. B, los medios porque los comunican con otras culturas. Otras culturas es como los canales de televisión que muestran viajes. Hay gente que le encanta viajar y se mantiene viendo televisión, se imaginan que están viajando. ¿Sí? Porque no hay plata. Bueno, C, el mercado porque les brinda novedades de la moda y de la política porque los enfrenta por la defensa de sus ideas. Entonces la respuesta es la B. B. 24. Podemos afirmar que Truman Capote recurre al género poético porque es el más adecuado para... Subrayen por favor donde dice ahí al género poético porque es el más adecuado. Al género poético porque es el más adecuado.